Pues para hablar de la siguiente historia es necesario conocer el contexto sociopolítico y geográfico de México durante la década de los 80s, también algo de los 90s. Así que empecemos por lo esencial. Básicamente, en esa época el presidente de México era el colimense Miguel de la Madrid, que por cierto, en Colima acaban de despenalizar el aborto. Unilateralmente, el presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan. Bueno, en ese tiempo estaba el fin de la Guerra Fría y también estaba mundialmente esta crisis por el VIH. En nuestro país estaban organizándose grandes grupos criminales a los que su producto principalmente era comprado por Estados Unidos, bueno, los estadounidenses, marihuana y opio. Y tú te preguntarás, ¿por qué México? Bueno, porque somos una tierra malditamente muy fértil. Básicamente uno aquí tira una semilla y crece. En Estados Unidos tiras una semilla, no. Dios tiene a sus favoritos. Hoy en día ya en Estados Unidos pueden sembrar hasta en Alaska. Bueno, históricamente hablando ya existían organizaciones o clicas que eran estas pequeñas bandas de criminales y asaltantes, como a las que pertenecía Pancho Villa. Pero el primer cártel grande fue fundado por Pedro Avilés Pérez en 1976 y se llamaba la Organización de Sinaloa, que pasaría a llamarse el Cártel de Guadalajara, paréntesis. No estuvo chido que se llamaran el Cártel de Guadalajara, porque yo creo que deberíamos de cobrar copyright a Guadalajara. Liderado por los sinaloenses Miguel Ángel Gallardo Félix, alias el Padrino, el jefe de jefes, el zar de la droga, también por Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. Es que en el caso del Cártel de Guadalajara fueron los primeros en tener vínculos internacionales con Colombia. Colombia, muchas gracias por darnos a Betty la Fea, te lo agradezco. Además, por la posición geográfica en la que estamos, éramos el trampolín para pasar la droga a los United. Hay que recalcar algo muy importante, y es que México, amigos míos, no es un país de consumidores. Tenemos personas adictas, pero no como en Estados Unidos. Esto lo digo, yo he ido varias veces a Estados Unidos, no diario, no diario. Y de verdad me sorprende la cantidad de gente que parece zombie. O sea, es de verdad una cosa brutal ver a gente que ya no está y está al mismo tiempo, ¿sabes? En los comentarios te voy a compartir un reportaje que hizo CNN sobre una sobredosis colectiva en Nueva York, y obviamente grabaron y se veía así como una película de zombies, amigos míos. También te voy a dejar un reportaje de la CBS donde hablan sobre el índice de drogas. Ahora bien, al gobierno de México no le interesaba en absoluto combatir a estos grupos, se sabe, ¿no? Pero Estados Unidos presionó al gobierno mexicano para desarticular al Cártel de Guadalajara, y bueno, para realizar este proceso obviamente hay una investigación para saber cómo operan. Es así que este trabajo multidisciplinario es en colaboración con la Policía de México, la Administración de Control de Drogas, la DEA o la DEA, y la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Ahora bien, quiero que tú conozcas, o tal vez ya conoces, porque yo no conocía, la verdad, hasta ahora, la diferencia de la DEA y de la CIA. Hay un choque histórico entre estas dos instituciones, muy interesante, y que tienen mucho que ver con esta historia. No te leo que la DEA es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿ok? Pertenece al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y esta es dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en los Estados Unidos, además del lavado de dinero. La CIA es una entidad independiente al gobierno de los Estados Unidos. O sea, entre que sí y entre que no funciona por el gobierno de los Estados Unidos, pero es más independiente, ¿sabes? Y la otra sí depende totalmente. Y bueno, este es un servicio de inteligencia exterior de naturaleza civil, encargado de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional. Tienen muchos archivos, chicos. Archivos como los aliens. Casi todas estas investigaciones se realizan por pura inteligencia humana, y por el poder del que goza la CIA se ha llegado a considerar como un estado dentro del estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Paloma y este es el quinto
episodio de maquillaje y misterio, donde básicamente me maquillo y te cuento una historia pues de crimen real, de misterio, alguna leyenda, alguna anécdota o alguna teoría que ronde por mi mente y por la mente de todos aquí. En esta ocasión te presento el caso del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. Caso que cambiaría la historia del narcotráfico en México. Comencemos. Primero lo primero. ¿Quién es Enrique Camarena Salazar? Bueno, él es Kiki Camarena, como sus amigos lo llamaban el Gallo Prieto. Nació en Baja California el 26 de julio de 1947. Tuvo 8 hermanos, su mamá Dora, su papá Daniel. Cuando tenía 9 años emigraron a Calexico en Estados Unidos, California. Él conoció a su única esposa Mika en la secundaria y se graduó del Calexico High School en 1966. Y en 1968 se uniría a la infantería de los Estados Unidos, es decir, la Marina. Y el 14 de marzo de 1970 se casó con Mika. Bueno, de ese matrimonio nacieron 3 bebés: Enrique, Daniel y Eric Camarena. A la edad de 26 años, en 1974, Kiki se uniría a la DEA. Esto fue porque la DEA estaba buscando agentes que hablaran español y bueno, Kiki claramente hablaba español. Su primera asignación fue en su lugar de residencia en Calexico. Cabe resaltar que una de sus hermanas, Mirna Camarena, también trabajó para la DEA durante 35 años. Y esto porque en un documental tributo que le hicieron a Kiki Camarena, los de la DEA entrevistan a sus familiares y justamente entrevistaron a su hermana. Y ella comenta como anécdota que Kiki le sugirió que después de la preparatoria se fuera a la DEA y después estudiara la universidad. Y Mirna le hizo caso y bueno, trabajó por 35 años para la DEA. Después de que Kiki estuvo en Calexico, en 1977 lo transfirieron al condado de Fresno. Pero una mañana de 1980, uno de sus grandes amigos llamado Pete Hernández, que también era su compadre, le habló para hacerle la invitación de trasladarse a México, precisamente a Guadalajara. Pete le vendió muy bien la idea de Guadalajara, dado que era o es una de las ciudades más importantes de México. Le habló también de la posibilidad de transferirse con su familia. Obviamente en ese tiempo, en los 80s, Guadalajara se estaba convirtiendo en el lugar favorito de los narcotraficantes. Entonces esta invitación a Kiki le pareció bastante jugosa y, como te digo, ambiciosa para poder atrapar a estos grandes criminales que estaban atentando tanto en México como en los Estados Unidos. Mika Camarena, es decir, la esposa de Kiki, le pareció buena idea el cambiar de aires y además también le reconfortaba la idea que era ilegal para un agente estadounidense trabajar cubierto en México. Entonces pensó que quizá iba a haber menos conflictos. Pero bueno, ella también estaba consciente que al estar casada con un agente de la DEA habría peligro en cualquier parte del mundo. Cuando llegaron a Guadalajara, recuerda que en ese tiempo Miguel Ángel Gallardo Félix básicamente era un empresario que controlaba muchos negocios en Guadalajara y en Sinaloa y en gran parte del norte del país. Así que era bastante común ver a Miguel Ángel entre la élite de Guadalajara, conviviendo, cotorreando, gozándola. Este es un tema serio, Tanto para Kiki como para Pete, su compadre, estaban viendo cómo existía o estaba proliferando esta nueva red. Y también trabajaban no nada más nacionalmente, ya estaban trabajando como si fueran una empresa transnacional. En los primeros meses que Kiki y Pete estuvieron en Guadalajara, no tenían problemas en ir a la sierra y contratar algún peón para ver a dónde podía o hasta dónde podían llegar. Y con ello también era muy fácil que los policías los atraparan y desmantelaran una pequeña parte de un grupo no perteneciente a este gran cartel. Pero ellos no estaban conformes con solamente ir atrás de estas personas. Así que ellos dijeron, vamos a planear y vamos
a ir por el pez gordo, ¿no? El pez gordo, el líder del cártel de Guadalajara. Pues obviamente ellos, Pete y Kiki, no se mandaban solos, así que tuvieron un golpe de suerte cuando en febrero de 1982 James Kuykendall, también un agente de la DEA, sería el residente de la sede en Guadalajara de la DEA, es decir, su jefe. Y bueno, escuchó el relato de estos dos jóvenes. Le interesó bastante la investigación que habían hecho, que no nada más eran pequeños grupos distribuidos en Guadalajara y en Sinaloa, sino, como te digo, era un gran cártel. James les dijo a Pete y a Kiki que tenían que ser informantes inteligentes, es decir, poder ganarse la confianza de las personas que pertenecen a este grupo, desde ir a fiestas, eventos, vaya, pasarse por amigos de las personas que conformaban esta organización. En 1982, uno de los informantes de Kiki le dijo que en San Luis Potosí había aproximadamente 90 hectáreas de plantío de marihuana. De hecho, este mismo informante le dijo a Kiki que no era tan difícil hacer crecer estas plantas porque ellos contaban con una tecnología de punta de aquel tiempo. Es decir, estas plantas eran regadas a través de pozos subterráneos. Y te preguntarás, pues, ¿quiénes eran los dueños de semejante plantío? Bueno, nada más ni nada menos que Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Juan José Esparragosa Moreno. Kiki decidió infiltrar a más informantes. Le comentaron que este tipo de plantíos era protegido por los federales. James Kuykendall, es decir, el jefe, entre más escuchaba los relatos de Pete y de Kiki, se asombraba de saber la cantidad tanto de tecnología como de presupuesto, y también dimensionaba lo grande y poderosos que eran. En septiembre de 1982, el agente Camarena, Hernández y su patrón, Kuykendall, tomaron un avión en compañía de otros 6 aviones más con miembros de la policía judicial de aquella época. Se dirigieron hacia San Luis Potosí. Relatan que estando a 20 millas de distancia podían apreciar una mancha verde gigante. Cuando los helicópteros aterrizaron, todos los agentes de la DEA estaban totalmente sorprendidos de ver la cantidad de marihuana. Se preguntaron cómo es posible que existiera tal plantío de marihuana en medio del desierto y además que se encontraba en una línea comercial aérea. Es decir, si tú tomabas un avión, ponle que de Guadalajara a Monterrey, podías ver la mancha. Total, fueron destruidas 4,000 toneladas de la verde de alta calidad, amigos. O sea, esto era una onda que creo que ni en Estados Unidos han podido desarrollar. 3 pozos profundos regaban los campos, como te había dicho, y había 20 toneladas de fertilizantes químicos. O sea, ahí crecía hasta yo, porque yo estoy petit. Y si te preguntas, ¿atraparon a alguien? No. Pues uno de los informantes de Camarena le comentó que posiblemente un policía, un judicial de esos años, estaba del otro bando, ¿verdad? Del otro bando, y posiblemente les informó a los grandes que andaban por esa zona y les dio tiempo de escapar. Los agentes de la DEA y obviamente el gobierno estadounidense se dieron cuenta que el problema en México no nada más eran las drogas y los líderes de los cárteles ni las personas que formaban parte de estas organizaciones, sino que también básicamente la política, la policía, los municipales, los federales, básicamente el gobierno de México también estaba inmiscuido en este problema. Y claramente esto, amigos míos, se llama corrupción. Los muy valientes informantes de Kiki también le comentaron de que no nada más ese era el único plantío grande perteneciente al cártel de Guadalajara, sino que había más. Kiki con el tiempo se dio cuenta que muchos de sus informantes no eran de confianza como él lo pensaba, porque obviamente, amigos míos, todos en algún punto tienen un precio. Así que Kiki obviamente comenzó a ser mucho más precavido de lo que ya es claramente un agente de la DEA, ¿verdad? Así que dijo, bueno, creo que vamos a hacerlo a nuestra manera. Así que contrataron a un piloto de nombre Alfredo Zavala Avelar, quien trabajaba para, en ese entonces, el Ministerio de Agricultura de México.
Contratándolo a él, tanto el agente Hernández como su jefe Kuykendall y obviamente Camarena realizaron viajes furtivos por las zonas agrícolas donde Kiki tenía noción que había plantíos de marihuana. Obviamente querían verlo con sus propios ojos porque sí estaban muy conscientes de que lo que habían descubierto en San Luis Potosí no nada más era lo único. Que obviamente lo que hacían era ilegal porque no le estaban informando al gobierno mexicano de estos vuelos, así que tenían que quedarse callados y quedarse con lo que sus ojos habían visto. Después de haber realizado este primer viaje por su cuenta, obviamente sin el permiso del gobierno mexicano o sin notificación alguna, Kiki le propuso a su jefe la idea de fletar ellos mismos aviones, obviamente con la ayuda de Alfredo, porque se dio cuenta que en la policía había mucha corrupción, en la policía mexicana había mucha corrupción, así que a esto le llamó Operación Milagro, porque habría sido un milagro que se los aprobaran para la de trabajar de manera independiente sin que el gobierno, sin que los policías mexicanos estuvieran ahí, porque sabían que ellos eran los que le daban el pitazo, como dicen, a los líderes. Obviamente a Estados Unidos no le pareció una idea el tratar de ganarle al gobierno donde estaban trabajando. Obviamente no se los aprobaron, amigos. Creo que su amigo Peter Hernández fue sensato, o quizá vio que obviamente esto no iba a terminar bien por el simple hecho de que la misma policía estuviera relacionada a estas organizaciones, pero Kiki tenía mucha esperanza. Entonces Pete pidió su transferencia a Texas y Kiki, siendo muy testarudo, quiso quedarse en Guadalajara. Bueno, igual no sé si la palabra testarudo sea la palabra correcta, pero supongo que el hombre tenía mucha esperanza de que quizá un milagro podría desmantelar a toda esta red, ¿no? A comienzos de 1984, otro informante de Kiki le comentó que estos traficantes de Guadalajara habían formado un sindicato, te digo, como una empresa normal, para financiar miles de hectáreas de marihuana a lo largo de Zacatecas, Durango y Chihuahua. Los involucrados eran Caro Quintero, Don Neto y otros más. Kiki de nuevo contrató al piloto Alfredo y también le comentó a su jefe para volar por Zacatecas para ver ellos mismos las plantaciones. Asimismo, otro de los informantes de Kiki le dio una sorpresa, algo que giraría por completo la historia, pues ellos también creían que la policía, realmente que todos estaban recibiendo sobornos, pero un informante le dijo que no, que de hecho ellos mismos estaban invirtiendo en estas plantaciones, o sea, no estaban recibiendo sobornos, eran parte de esta organización. Kiki un día confrontó a uno de estos comandantes acerca de esta relación y él básicamente dijo que los obligaban a aceptar, era eso o los mataban. Al final todo era un círculo donde llegaban al mismo punto. Alguien les informaba, les decía dónde estaban las plantaciones, pero no podían hacer más. Kiki en su desesperación hizo algo que estaba prohibido. Él mismo se infiltró en una de las plantaciones en Zacatecas para comprobar con sus propios ojos cómo era la metodología de trabajo. También hizo que uno de sus informantes le presentara al encargado de una de las plantaciones de nombre Manuel Chávez. Más adelante, cuando Chávez fue arrestado, vio a Kiki con los federales, pero Chávez no duró mucho tiempo en prisión, así que Kuykendall asumió que esto no saldría muy bien. Supo que la vida tanto de Kiki como de él corrían peligro, porque sabían que Chávez le había dicho a Caro Quintero sobre la existencia de Kiki Camarena. Kiki, do you love me? Luego de varios meses, el 30 de septiembre de 1984, ocurrió un hecho que pondría en alerta a los agentes de la DEA. Pues resulta que un informante de Kiki de nombre Antonio Vargas había logrado acercarse a Caro Quintero y le reportaba los movimientos a Camarena. Sin embargo, un día este hombre se encontraba en un restaurante
y alguien un día entró con una ametralladora y abrió fuego en su contra. Milagrosamente, Vargas sobrevivió al ataque, pero fue gravemente herido. Cuando a Vargas lo llevaron al hospital, Kiki estaba a su lado y él le dijo a Kiki que se cuidaran porque uno de ellos podría ser el siguiente. La advertencia de Vargas se convertiría en realidad tan solo 10 días después. Esto el 10 de septiembre, cuando un agente de la DEA recibiría un primer aviso. Esto alrededor de las 7 de la mañana, el auto de Roger Knapp recibió 30 disparos. El agente aún se encontraba en cama en su casa. Este hecho hizo que de inmediato lo transfirieran a Estados Unidos. Camarena y sus compañeros estaban en un estado de alerta. Sabían que no podían descuidarse ni un segundo. Ellos sabían que si un traficante le disparaba a un policía en Estados Unidos, estaba cavando su propia tumba. Pero en México, en Guadalajara, esto era totalmente diferente. De hecho, la esposa de Kiki, Mika, en este mismo documental que te voy a dejar enlazado abajo que realizó la DEA en honor a Kiki, menciona que su vida en Guadalajara sí era estar en constante estado de alerta, que de hecho Kiki realmente nunca se desconectó de esta misión, de este trabajo, que siempre le decía a sus hijos que no salieran de casa, como los niños pues querían jugar, siempre les decía que no. Mika entendía por el trabajo de Kiki lo peligroso que podía ser para sus hijos. De hecho, ella relata en este mismo documental que un día ella iba manejando y vio que un carro estaba paralelo al de ella, manejando también muy lento, y la estaban observando. Mika recordó lo que Kiki le había instruido para hacer en ese tipo de situaciones y ella simplemente manejó lento y dejó que estas personas se fueran. Obviamente Mika le comentó esto a Kiki y todavía se reformaron más en cuestión de seguridad familiar. Después de lo que le sucedió al agente Knapp, el compadre de Kiki, Pete Hernández, le dijo que pidiera también su transferencia a Estados Unidos, que se fuera a San Diego, donde podrían tener misiones como las de antaño. Pero Kiki no quería dejar todo votado. Por cuestión de destino, o como quieran llamarlo, en noviembre de 1984 ocurriría una de las mayores incautaciones de la historia de las drogas. Esto ocurrió en Chihuahua, la famosa redada en el rancho El Búfalo, donde fueron destruidas más de 8,000 toneladas de marihuana, aproximadamente unos 2.500 millones de dólares. Este ataque fue catalogado como la segunda operación contra los narcotraficantes más grandes realizados por la DEA, ya que en ese mismo año se llevó a cabo en Colombia un ataque a los laboratorios de Pablo Escobar. De hecho, en la cultura popular se cree que esta redada tuvo que ver con los agentes de la DEA que estaban en Guadalajara, pero curiosamente no. Fue un agente de la DEA que se encontraba en Hermosillo que recibió esta información y presentó su informe en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Después de esta increíble incautación, tanto la DEA como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Embajada por fin aceptaron todo lo que Kiki había hecho a lo largo de los años junto con Pete y su jefe, así que esto marcó un después en la historia del narcotráfico de nuestro país. Lo que ocurrió en ese rancho sería un precedente histórico, como te decía, porque había muchas fotos y había prensa internacional, entonces no era algo como que podían ocultarlo del resto del mundo. Y ahí es cuando se dieron cuenta que el problema no ocurría en pequeños lugares clandestinos, sino que literalmente estaba en medio del desierto, enfrente de las narices de todos. Kuykendall sabía que alguien pagaría las consecuencias de esa redada y sabía que claramente eran ellos. Luego de varias semanas, Kuykendall y Kiki se fueron a tomar unas cervezas. Kiki le comentó a Kuykendall que después de pensarlo por mucho tiempo había aceptado la idea de transferirse a San Diego. Su jefe no quería que Camarena se fuera, pero lo entendía. Así que él envió una carta a la DEA recomendando su transferencia a San Diego. Un poco antes de Navidad, Kiki había sido notificado de su transferencia exitosa a San Diego. Sin embargo, esta transferencia sería hasta marzo del año siguiente. A la persona que más le preocupaba este tiempo era obviamente a su esposa Mika y la reconfortaba diciéndole
que dudaba mucho que los narcos le dispararan a un agente norteamericano. Kiki no quería irse de Guadalajara exactamente por miedo, sino que estaba decepcionado de ver que esto no tendría fin simplemente por el hecho de toda la protección del gobierno hacia estas organizaciones. Y de esta forma pasó el tiempo y a las 2 de la tarde del jueves 7 de febrero de 1985, Kiki es secuestrado. Esto a 2 calles del consulado, precisamente en el bar Camelot. Un sitio donde se vería con su esposa Mika para tener tiempo a solas y planear todo lo necesario para regresar a Estados Unidos. Justo en el momento en el que él se disponía a abrir su auto, 2 hombres se acercaron a él. Uno era Samuel Ramírez Razo, alias El Sammy, y el otro René López, hombres de confianza de Ernesto Fonseca Carrillo. El Sammy le mostró una credencial de la Dirección Federal de Seguridad y le dijo: el comandante quiere verte. Camarena intentó decirle algo, pero el Sammy sacó una pistola, le apuntó a la cabeza y lo obligó a subirse a su auto. Taparon la cabeza del agente de la DEA, lo metieron en un Volkswagen Atlantic color beige, donde aproximadamente manejaron 6 minutos hacia la dirección Lope de Vega, donde se encontraba una casa propiedad de Caro Quintero. El Sammy, René y otros hombres vendaron los ojos del agente Camarena. Lo metieron a un cuarto donde miembros de la Dirección de Seguridad habían puesto equipos de grabación. A Kiki le preguntaron sobre generales, agentes de la DEA, informantes de la DEA y sobre los narcos, así como toda la información que tenía de su trabajo realizado en esos años estando en Guadalajara. En varias ocasiones Kiki pidió que pararan esa tortura. El agente Camarena fue interrogado y torturado durante 36 horas gracias a la información facilitada por alguien de la DEA. También fue interrogado por narcos y también un agente de la CIA. Le rompieron los dientes, los huesos, lo quemaron e hicieron muchas cosas deleznables en su contra. Fue tal la tortura hacia la agente Camarena que hubo puntos donde él y su cuerpo obviamente ya no aguantaban. Sin embargo, estas personas llamaron a un médico para que reanimaran a la gente. Cuando finalmente el agente Camarena ya no pudo más, entró en coma y lo golpearon con una barra de acero. El cuerpo de Kiki fue enterrado en Bosques de la Primavera. Varias semanas después fue desenterrado y arrojado en medio de la carretera cerca de un pueblo de Michoacán llamado La Angostura. Finalmente su cuerpo fue encontrado el 5 de marzo de 1985. 3 días después, el 8 de marzo, su cuerpo fue trasladado a Estados Unidos, donde le rindieron misa en la iglesia donde 15 años antes había contraído matrimonio con su esposa Mika. La última ceremonia simbólica que le hicieron a Kiki Camarena fue realizada por su esposa Mika y esparció sus cenizas en la frontera de México con Estados Unidos, precisamente en el Cerro de la Centinela. El que fuera su jefe había nominado a Kiki para entregarle el máximo premio que la DEA otorga, llamado el Premio al Honor del Administrador, y obviamente se lo otorgaron. Pero la historia de Kiki no termina ahí, porque después se realizaría la operación Leyenda, conocida como la mayor investigación llevada a cabo por la DEA. Tenía como objetivo la investigación de la muerte de Kiki. Te comento que en dicha investigación salen implicados agentes corruptos. También identificaron como responsables del secuestro y muerte de Kiki a Miguel Ángel Félix Gallardo y 2 de sus socios más cercanos, a Ernesto Fonseca Carrillo y a Rafael Caro Quintero, dueño de todo Guadalajara. Dicen, yo no sé. Justamente antes de terminar con su mandato en el gobierno de Miguel de la Madrid, fueron detenidos Fonseca y Carrillo, y cuando entró Carlos Salinas de Gortari fue detenido Félix Gallardo. Un juez ordenó la indemnización a la familia Camarena por unos 20.810.000 pesos. No se sabe con certeza quién de los que participaban en el cártel lo pagó, pero se presume que fue Don Neto. Después, en las investigaciones, varios testigos afirmaron que se planeó este secuestro y el asesinato durante una fiesta organizada en 1984, en la Navidad.
Entonces, desde diciembre ya tenían en la mira a Kiki Camarena. Bueno, posiblemente desde antes, pero realmente el plan se organizó en diciembre. No lo comenté porque principalmente me estaba enfocando en Kiki Camarena, pero a la par también secuestraron al piloto Alfredo. Y bueno, si te preguntas qué rayos tiene que ver la CIA con este caso, es que se presume, según fuentes cercanas a la gente Camarena, se presume que algunas personas que trabajaban, no sé, en la CIA tenían o ya eran parte del negocio o eran socios del cártel Guadalajara. Entonces, obviamente, no les convenía que un agente de la DEA estuviera involucrado y estuviera deshilando todo. Y bueno, finalmente, tanto Caro Quintero, Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Gallardo Félix recibieron 40 años por el homicidio de Kiki Camarena, así como las múltiples cosas que se encargaban de hacer. Pero bueno, la muerte de Kiki Camarena no quedó ahí, su legado ha trascendido. Año con año celebran en Estados Unidos la Semana del Listón Rojo, que básicamente es para hablar del consumo y la prevención claramente de las drogas. De hecho, uno de sus hermanos también era consumidor y se dice que por ahí iba esa especie de fijación de terminar con todos estos cárteles. La familia de Kiki y los que lo conocieron lo describen como un ser humano increíble, trabajador y una persona que estaba dispuesta a sacrificarse por el bien de los demás. Cosa que, pues bueno, al final de cuentas sí hizo. Esto fue todo en este episodio de Maquillaje y Misterio. Nos vemos el siguiente jueves.